Hola, mi nombre es Juan Pablo González Blandón y en el video de hoy vamos a hablar sobre las normas morales y las normas civiles. Primero que todo hay que tener un concepto claro que es de fundamental importancia en cuanto a las normas morales y es la presión social. Son aquellas grabaciones mentales que la sociedad nos impone, desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. Además de eso, condiciona el pensamiento de lo que la sociedad considera correcto o no y cómo vamos a dirigir esto hacia la vida de nosotros y las decisiones personales que tomamos. Normalmente las normas morales se utilizan para regir una sociedad y para que todos convivamos de la mejor forma posible. Estas decisiones que tomamos traen consecuencias y apelan hacia el futuro para nosotros. Así que debemos de tener claro qué es lo que debemos hacer. Al negarse o al no cumplirse estas reglas morales, normalmente no tiene ningún tipo de penalización, por decirlo así, como son las normas civiles, que es su contrapuesto. Y de tenerlo, la penalización más grave sería que la sociedad se encargue de hacer la existencia lo más miserable posible. O en otras palabras, el rechazo social. ¿Dónde se presentan las normas morales? Normalmente se presentan en la familia primero que todo, siendo los padres los que aspiran a una mejor educación para sus hijos, como el dicho que dice que nuestros padres nos han enseñado desde pequeños a ser mejores personas y eso desde ese momento nos enseña las normas morales, puesto que nos educan para una sociedad que nos espera y de esa forma introducir en la sociedad una mejor forma para no tener ningún tipo de consecuencias. Antes de continuar debemos de tener claro dos conceptos que unen la moral y las normas. Primero que todo vamos a definir qué es la moral. La moral es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en cuanto a la sociedad o una comunidad. Y las normas son un conjunto de reglas que se utilizan precisamente para que no haya ningún tipo de discusiones, es decir, para que el humano se comporte de una mejor forma. Teniendo estos dos conceptos claros, podemos deducir que la moral o las normas morales es un conjunto de normas y costumbres que dirigen la conducta de grupos de personas en la sociedad, para que de esta forma no haya ningún tipo de consecuencia. Debido a que estas normas no apelan a la ley, son un poco más cómodas para la sociedad, debido a que no tienen ningún tipo de penalización si las incumplimos. Pues una penalización legal, debido a que no son estipuladas o escritas en ningún código del país en sí, en la constitución política y ese tipo de cosas que son las que rigen las leyes. Gracias a esto, entonces, estas decisiones, primero que todo, se deben de pensar para un futuro de nosotros y cómo y qué consecuencias puede traer si incumplimos alguna norma moral o la decisión que tomemos frente a esta. Debido a que en este caso son decisiones propias, tiene más valor moral. Y no tiene nada que ver, la ley no se interpone en ningún tipo de decisión que tomemos. Y de esa forma eso no tiene nada que ver en la fidelidad que le tengamos a dicha moral. Eso se debe a que desde pequeño se nos ha ido formando una moral desde los hogares en la cual consideramos que algo es bueno y algo es malo, sin necesidad de que esté estipulada en la ley, sino ya por algo más propio, algo más mental. Por ejemplo, digamos que en algún caso la ley ponga una norma, digamos que de no robar, perdón, de robar. Y nosotros desde pequeños ya tenemos una moral en la cual nos dice que eso no lo debemos hacer. Entonces no lo haríamos y la ley no se interpondría en ninguna forma, debido a que es una decisión propia. Otro ejemplo ya que sería más probable de que sucediera es que con el aborto, de que si tú tienes el permiso de abortar, pero tu fidelidad a tu moral te dice que no debes abortar, entonces no lo harás. Y la ley no se interpone en ningún tipo de eso, de ninguna manera, y no debe penalizarte de ninguna forma. Debido a que es una decisión propia en contraposición a la ley, tendría varios beneficios. Uno puede ser que pase de generación en generación, o de lo contrario, que sea algo que se extinga, pero que tenga una enseñanza para las próximas personas que vengan al mundo. Es decir, que si yo actúo de una forma y la sociedad eh, puntúa esta norma de forma correcta, para las personas que vienen, esa norma va a seguir como forma correcta, debido a que el acto que yo tuve tuvo buenas consecuencias. Así que siempre que vayamos a tomar una decisión, tenemos que pensar en lo que va a suceder en el futuro y cómo puede afectarme a mí, y no solo a mí, sino que en el común, en la sociedad, debido a que de eso se tratan las normas morales, del bien propio y de que toda la sociedad esté unida y no haya ningún tipo de conflictos.
Hay otro factor a tener en cuenta en ese tipo de normas, que es al tomar la decisión, la cual llamamos actuar por convencimiento. Este puede ser algo bueno y algo malo. Actuar por convencimiento consiste en que tú hagas una acción pensando que está buena o que está correcta, digámoslo de esa forma. Pero en realidad no, esto puede llevar a que actúes en contra de la ley. Por ejemplo, si la ley dice no robar, y tú robas porque crees que esa persona a la que le robaste era alguien malo y se lo merecía, esto llevó a que tú actuaras en contra de la ley, y esto sí tiene consecuencias penales. Y de forma buena podría ser que nosotros rijamos nuestra conducta, muchas veces rigiéndola por el buen camino hacia el bien, y del lado negativo rigiendo nuestra conducta por el mal, como ya había mencionado anteriormente. Ya teniendo claro qué son las normas morales, vamos a pasar a qué son las normas jurídicas o normas civiles. Una norma jurídica o una norma civil es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad, cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción, como ya habíamos mencionado anteriormente. Generalmente impone deberes, es decir, algo que por obligación deberíamos hacer, y si no lo hacemos se obtiene esa sanción. O conferir los derechos, es decir, respetar los derechos humanos, lo cual se creó hace años en la Revolución Francesa. Gracias a esto nos da a concluir que en la Constitución política la mayoría de leyes, o si la mayoría de leyes trata de defender los derechos de las personas, o en algunos casos imponernos algo que deberíamos hacer, y si no nos daría esta sanción, como ya mencioné. Ya con estos conceptos claros podemos pasar a dar algunos ejemplos sobre las normas morales y las normas jurídicas o civiles. Primero vamos a empezar con las normas morales. Una de estas es realizar actos bondadosos y no sacar provechos especiales por eso luego. Como lo decimos nosotros en nuestra cultura, lo cual es dar sin esperar nada a cambio. Este es un claro ejemplo sobre las normas morales. Otro es prestar determinados bienes a los vecinos cuando ellos lo necesiten. Este no es que se aplique mucho. Primero, se pueden dar por dos factores. El primero puede ser de que no le tengamos demasiada confianza a nuestros vecinos. Y el otro es que los vecinos sean reservados y no pidan ese tipo de favores a sus otros vecinos, sino que prefieren mejor pedírselo a la familia, como es el caso de la mayoría de personas. Otro es no decir secretos a personas a las que uno no ha sido autorizado a decir. Es decir, que no debemos de ser sapos, como decimos vulgarmente. Esto es algo que yo aplico mucho, debido a que me parece algo incorrecto que una persona que me confíe un secreto de él y me lo haya dicho a mí, yo esté diciéndoselo a las demás personas sin el consentimiento de él, debido a que es algo que se sale de mi moral, como ya habíamos dicho antes, debido a que pues he crecido con ese pensamiento y me han adaptado a este tipo de pensamiento para este tipo de ocasiones en la cual alguien me confíe algo y yo esté diciéndoselo a otras personas. En mi código moral eso está incorrecto, así que prácticamente nunca lo hago. Otra es ser el ciento a las personas mayores en el transporte público, o a las personas que estén embarazadas y ese tipo de cosas, que padezcan alguna enfermedad. Esto se ve mucho en la cultura metro, en la cual hay varios letreros en la cual nos recomienda ser el puesto de ese tipo de personas. Inclusive hay asientos especializados para ellos. Esto también es algo moral, debido a que si yo estoy sentado y veo, digamos, hagamos un caso en el que yo esté sentado en el metro, como era mi caso cuando venía de entrenar de Envigado, entrenar fútbol. Yo estoy sentado en el metro, muy cansado de hecho, y entre una persona anciana. Mi mente me dice que le debo ceder el puesto y que eso sería lo correcto. Así que no me importa cuál cansado esté, yo se lo cedo a él, debido a que yo puedo soportar más ya que soy más joven. Ese también es un caso de las normas morales y un claro ejemplo. Ahora vamos a pasar con ejemplos de las normas jurídicas. Ahora vamos a pasar, como ya había mencionado, con estos ejemplos. Como ya había mencionado anteriormente, normalmente apelan a defender los derechos humanos, como es el caso de esos ejemplos que les voy a mencionar. Todas las personas tienen derecho a la identidad, y dado el caso de que esto se le niegue, esto puede traer una penalización para aquella persona que le esté negando ese derecho a aquella persona. Otro, está prohibido discriminar a otras personas, el cual no es que se aplique mucho en la sociedad, pero trae penalización aunque no la hagan valer, digamos de esa forma.
Otro es, está prohibido prestar falso testimonio durante un proceso judicial. Este trae muchas consecuencias, así que, primero que todo, me parece que es una fusión entre las normas morales y las normas jurídicas. Primero porque, si tu conciencia te dice que está bien mentirle a un juez para que alguna persona se salve de digamos que la cárcel en el caso de los procesos judiciales normalmente son para ir a la cárcel, me parece que es un juego de moral ahí porque, primero, pueden haber varios casos en los cuales tu moral te juegue y puede ser, uno, una persona inocente que esté siendo acusada eh, y no cometió nada. Ahí se podría decir que se está haciendo lo correcto debido a que estás mintiendo por alguna persona, pero estás mintiendo para un bien en común, debido a que ellos no tenían nada que ver con ese tipo de falta. Ya con esos ejemplos dados, me gustaría pasar a dar algunas características sobre las normas morales. Una vez que no están escritas, como ya habíamos dicho anteriormente, que no son establecidas en ningún tipo de contrato o libro, como son la constitución política y ese tipo de cosas. Otra es que deriva de los valores éticos como la justicia, la libertad y el respeto. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de tomar una decisión, normalmente nuestra conciencia moral apela a que defienda la justicia, la libertad y el respeto hacia las demás personas y hacia nosotros mismos. Otro es que regula la conducta del individuo en sociedad, es decir, que permite que nos establezcamos de una mejor manera y nos comuniquemos de una mejor forma en la comunidad para que no hayan conflictos. Otra es que nacen de costumbres y hábitos de una sociedad. Hagamos un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo en la antigüedad y ahora. Antiguamente las personas, por decirlo así, que eran consideradas buenas eran los guerreros que defendían a las personas, pero sin tener en cuenta de que la violencia era un factor que utilizaban los guerreros para esto. Los guerreros y los actos que tomaban se consideraban actos correctos, debido a que en la época anterior los poderes y los mandatos se basaban prácticamente en las guerras. Así que las personas violentas o defensoras de los pueblos, como eran en ese tiempo los guerreros, y sus actos se consideraban correctos. Ahora no, ahora los actos correctos son el diálogo y ese tipo de cosas, así que podemos ver cómo la sociedad ha evolucionado a través de los años y cómo esto nace de costumbres y hábitos, como lo dicen las características de las normas morales. Ya establecido esos ejemplos y teniendo claro ya los conceptos de normas morales y normas jurídicas, me gustaría pasar a semejanzas. Una semejanza que es la mayor, diría yo, es que ambas son una norma como su nombre lo dice, y también la otra es que buscan el bien en común de la sociedad. La primera semejanza y la segunda están enlazadas debido a que las normas son un conjunto de reglas para que una persona se comporte de una mejor forma. Eso se puede unir con la segunda semejanza, la cual es de que la sociedad se comporte de una mejor forma, ya que son un conjunto de reglas, las dos, ambas, las normas morales y las normas jurídicas, son un conjunto de reglas que buscan el bien común de la sociedad para que no haya ningún tipo de conflictos. Y en el caso de las penalizaciones también tienen semejanza, pues debido a que ambas tienen una sanción, una más grave que la otra. En mi opinión personal me parece que la sanción de la norma moral es un poco más grave, debido a que es el rechazo social. Esto normalmente lleva a suicidios y ese tipo de cosas. Por esa razón me parece una penalización más grave que da la norma jurídica, la cual son sanciones ya sean de dinero o legales. Listo, esto fue todo por el video de hoy. Espero que le haya gustado y te haya servido de algo para tus conocimientos sobre las normas morales y jurídicas. Chao, chao.